blanco. Gustavo Petro arribó a su primer año de gestión el pasado lunes. Un año es poco tiempo para hacer evaluaciones, pero en materia de ejercicio de gobierno pone en evidencia la dimensión y las profundidades de un determinado cambio político o político electoral, como es el caso. En Colombia, el ascenso de Petro y de Francia Márquez a la presidencia y a la vicepresidencia de la República, junto a una amplia coalición política de centro-izquierda que le dio sustento, significó para la población un importante cambio de gobierno, no un reemplazo del viejo Estado, porque a veces la gente no distingue entre esas cosas. Menos aún se trató de un desplazamiento del poder permanente y de la hegemonía del capitalismo imperialista y las élites oligárquicas colombianas en las instituciones y en la sociedad establecida. Gobierno y poder no son la misma cosa. Las fuerzas neofascistas, la partidocracia tradicional colombiana y la oligarquía capitalista de ese país fueron sacadas del gobierno por el voto popular. Eso no hubiera sido posible sin una derrota mayor y de mayor profundidad, lo que significó el salto en las luchas populares de la combinación histórica de todas las formas de lucha a una toma multitudinaria de las calles y a una intensa confrontación político-urbana que en medio de una crisis de gobernabilidad, en lugar de ser conducida hacia la insurrección popular y hacia el desplome del poder constituido, pudo ser desviada a una competencia en las urnas hasta lograr la derrota electoral y el desplazamiento del uribismo. Eso se debió a determinados déficits del movimiento, la falta de fuerzas conductoras de vanguardia, la falta de una estrategia revolucionaria. El nuevo gobierno, aupado por un profundo anhelo de cambio y un torrente reformador, se montó sobre la maquinaria de un Estado narcoterrorista y sobre un sistema jurídico institucional con estructuras policiales, judiciales, militares y mediáticas, el poder de los grandes medios de comunicación, conformada, estructurada por las derechas conservadoras y al servicio de la gran burguesía transnacional y local. Todo eso se dio, además, en un país con un Estado y un territorio intervenido por una maquinaria militar diseñada e impuesta por Estados Unidos, que incluye 9 bases militares de alta tecnología, que están articuladas con otras bases y otros sistemas de intervención en la región, sobre todo en la región caribeña y centroamericana. De ahí se derivan las limitaciones del cambio político electoral que tuvo lugar en Colombia. La capacidad obstructiva, la capacidad para obstruir que tienen las derechas y la clase dominante que están intactas contra las reformas planteadas y el escaso alcance del efímero pacto alianza que Petro hizo inicialmente a nivel de Congreso y de gobierno con facciones de las derechas. De ahí todo el rollo del boicot al exterior y al interior del Estado que ha determinado los escándalos
los escandalosos incluso cambios ministeriales y que afectaron sensiblemente hasta rechazar la reforma laboral y afectar la reforma de salud y otras iniciativas. De ahí la distancia entre lo prometido y lo que la gente soñó, anheló y lo que se está ejecutando. Entre una buena retórica, que es útil, y los hechos que la avalen. Entre las grandes expectativas y las limitaciones de los cambios reales que impone esa situación. De ahí los estruendos mediáticos y lo que pinta ser una especie de guerra de cuarta generación con todo lo que no es absolutamente conservador y servil a los intereses del gran capital y a la agresividad totalitaria de Estados Unidos en su fase de decadencia. Hay presos políticos en las cárceles derivados de los conflictos armados que ya debieron ser liberados. Prosiguen los crímenes paramilitares y las represiones fuera de control contra los movimientos sociales en lucha. Incluso ha tomado un enorme volumen toda la manipulación sistémica y sistemática en el caso del hijo de Petro, un caso muy penoso, muy engorroso, ¿no? De verdad. Con medios que están bajo el control de esa fuerza y que le dan la utilidad que ellos quieren en un momento determinado. Porque hay que tener en cuenta el contexto mundial en todo esto. Es que la impronta tiene mucho de neofascista a escala mundial y el poder imperialista va en esa dirección. E incluso esas opciones de fuerzas reformistas son también son vapuleadas, son chocadas por todos los poderes mundiales que actúan en sentido contrario y por la propia lógica interna. Los medios de comunicación actúan con toda la perversidad en esos casos y están en eso. Entonces, eso da determinados resultados. Hay una campaña intensa, hay un bloqueo a los cambios, lo cual exige, diría yo, de parte del pueblo, de los movimientos sociales, volver a la calle. En los hechos, la propuesta de paz total la están acompañando de una variante de guerra de cuarta generación y de sedición neofascista en medio de un despliegue de la guerra global infinita a escala mundial. Cierto que hay avances en los diálogos de paz, particularmente en los intercambios con el ELN. Avanza el silencio de las armas sin deponerla. Y ojalá ninguna de las organizaciones paramilitares vuelva a cometer el error de entregarla mientras predomine el Estado terrorista, aunque no esté desplegando del terror de antes, y la condición de país dependiente intervenido por el Pentágono y aliado a la OTAN. Todo esfuerzo por la paz es válido, pero tengo la convicción que la paz total es una quimera sin una transformación total del país, un mayor avance de la autodeterminación continental al mismo tiempo. Igual es de gran valor plantear la pelea entre el capital y la vida, como a veces interviene Petro en esa dirección, pero dejando bien claro que no basta solo reemplazar la matriz energética del sistema capitalista por energía limpia, sino que hay que sustituir todo el sistema
y su racionalidad atada a la explotación, a la expansión del capital y a la ganancia al máximo. El capitalismo como sistema de dominación integral es ambientalmente insustentable y representa a corto plazo la muerte del planeta y de la humanidad. Una gran debilidad no solo del gobierno de Petro, embestido por la extrema derecha, un factor que facilita esa resistencia obstructiva de los cambios necesarios, es que la soberanía, el tema soberanía colombiana no está en las agendas fundamentales de las fuerzas potencialmente transformadoras. Carece de fuerza en la agenda popular y eso es muy negativo. Pausamos. Cuidado.